Hola Miguel y hola a todos en casita que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Miguel, muchas gracias por estar aquí. Ay, déjenme le bajo acá, miren, es que estaba checando si ya estábamos transmitiendo en vivo y afortunadamente ya ahora sí pudimos transmitir en vivo pronto. Este, por aquí me están avisando algunos de nuestros invitados especiales, que bueno, desgraciadamente tuvieron por ahí un contratiempo, entonces nos van a acompañar en unos minutitos más. Por lo mientras, déjenme presentarles a nuestro estimadísimo filósofo, que creo que quienes han estado acompañándonos, pues ya han visto algunos de los capítulos con él. Miguel Ángel Toscano Mora, filósofo profesional, productor, conferencista internacional, además de docente. Y bueno, me gusta mucho el concepto que trae Miguel también relacionado con las terapias filosóficas. Está súper padre. No sé si nos puedas apoyar, Miguel, por ahí. ¿Cómo son estas terapias que dan? En lo que llegan los demás, igual podemos presentarnos un poquito más. ¿Qué te parece? Creo que no me escucha. Miguel, ¿estás por ahí? Creo que no me escucha. Déjenme ver qué está pasando por acá. Pero bueno, en lo que veo que anda pasando por aquí, les quiero comentar que el día de hoy vamos a tener la charla del ecofascismo. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado de esta palabra? Resulta que cada vez es más lo que tenemos estos extremos en la humanidad. ¿Cómo la humanidad no sabemos mediar, no sabemos dirigirnos a un punto medio, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Les recuerdo a todos en casita, te recuerdo a ti que nos estás viendo, que por cierto, le mando un abrazote a mi queridísimo Dogs, que ya vi que anda por aquí, muchas gracias. Por aquí también está, a ver, déjenme ver quién más está acompañándonos, que ya nos pusieron por aquí. Mm, Diana, Isabel y Marco Delgado, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, chicos. Bueno, les decía que el día de hoy vamos a estar tratando sobre este tema tan interesante que es el ecofascismo. Déjenos por aquí los comentarios si alguna vez habían escuchado de este tema del ecofascismo. Varias veces me ha tocado que me preguntan eso, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viéndolo desde lo que es la veterinaria forense, su servidora, Sara Patricia Chagoya Morales, perito en veterinaria, con estudios en criminalística, en criminología, doble certificación en veterinaria forense. Así es que voy a estar analizando desde este punto. Desgraciadamente no nos pudo acompañar hoy nuestra queridísima criminóloga Vale, es la que nos iba a estar acompañando el día de hoy. No pudo, pero pues bueno, vamos a estar haciendo esa parte. Está aquí con nosotros, les decía, Miguel Ángel Toscano Mora, filósofo profesional, productor, conferencista internacional y docente. En un momento más se nos van a estar uniendo el psicólogo Fernando Lenin Bedoya Campos, que es psicólogo, terapeuta, pero además psicólogo forense y conductor del programa de Mente en Radio Nicolaita. También se nos va a estar uniendo nuestro queridísimo Alan Rodríguez Cervantes, que es licenciado en psicología, licenciado en psicoanálisis, licenciado en ciencias de la comunicación y en neurolingüística. En un momento más nos van a estar acompañando. Miguel, creo que ya ahora sí me escuchas. Ya, Bien. Teníamos problemas técnicos acá.
Muchísimas ¿Me gracias. Mi escuchas? querido. Sí, muchísimas gracias, mi Perfecto. querido Miguel. Bienvenido. Y como siempre, un honor tenerte aquí con nosotros. Me encanta tener tu perspectiva, sobre todo en estos temas tan Gracias. interesantes, ¿no? No sé, ¿qué te parece si te presentas, nos cuentas un poquito? Porque bueno, les decía yo que me gusta mucho este concepto que traes sobre las terapias filosóficas. Antes, en lo que llegan, porque digo, me avisaron los demás colegas que iban a llegar un poquito más tarde, entonces en lo que se une Lenin, que será el primero en unirse, ¿qué te parece si les cuentas aquí a mi queridísimo Devil Dogs y no me aparecen los demás saludos, pero a todos los que nos están viendo, Marco, que también andaba por aquí, ¿nos cuentas un poquito, Miguel? Claro que sí. Bueno, todo pasó cuando entré a la Facultad de Filosofía y yo entré con muchas ideas confusas, con muchas crisis existenciales y curiosamente al ir leyendo los textos, al ir aprendiendo cómo es el pensamiento filosófico, todo fue acomodándose y ordenándose. Todo empezó a tener sentido, empecé a entender para empezar que, pues, que no era el único loco, o sea, que había personas que también se preguntaban por lo que yo y se preocupaban por lo que yo, y que además eran famosas, o sea, y además los estudiaban. Dije, entonces no ando tan mal. Pero cuando salí me pregunté, a mí me ayudó a ordenar mi vida, a ordenar mis ideas, y eso se reflejó en que mucha gente me decía, oye, es que te ves más maduro, te sientes más maduro, te escuchas más congruente, más racional. Entonces dije, ¿por qué solo yo? ¿Por qué no llevar esto a más personas para que pues más personas puedan sentirse equilibradas, maduras, centradas? Pero lamentablemente pues no hay como tal una especialización en consultoría filosófica. Entonces, pues yo dije, voy a abrir el primero, abrí una empresa de filosofía, la primera en el país, donde empecé a generar servicios filosóficos diversos. Y empecé a ofrecerlo a particulares, a empresas, organizaciones, instituciones, y todo el mundo me decía, entonces es psicología, y les decía, no, no son, son cosas bien diferentes. Y fue muy complicado porque ahorita ya te puedo decir el ABC de mi profesión, pero cuando empecé no me quedaba claro tampoco a mí exactamente qué. Entonces lo primero que hice fue diferenciar. La psicología es buenísima en las cuestiones emocionales, pero la filosofía es mucho mejor en cuestiones intelectuales. Entonces me di cuenta que tenía que desprender lo emocional en mis consultas. Entonces empecé a quitar a un lado el dramatismo, el acercarme efectivamente y empecé a ser más directo, más a resolver, más a encontrar propuestas, a ver cuál es el problema lógico, racional. Y entonces fue que la consultoría fue agarrando ahora sí forma. Y después empecé con la intervención filosófica. Dije, ok, cuando hago una consulta doy consejos, pero hay personas que dicen, a pesar del consejo me sigo sintiendo mal o ni siquiera lo puedo ejecutar, no puedo seguir el consejo. Dije, bueno, entonces lo que vamos a hacer es intervenir, ¿no? Vamos a acortar esa tendencia hacia el sufrimiento y el drama, porque hay personas que no pueden evitar sufrir. Y entonces lo que hacemos con la filosofía es, sabes que no es por ahí el camino, hay otras formas. Y por último, llevamos a la terapia, que es cuando las personas, más que los problemas, lo que quieren es conocerse a sí mismas. Entonces, por eso la terapia filosófica es de muy larga duración, porque es saber quién es la persona, qué quiere. Porque mira, toda filosofía que existe te debe dar tres cosas. Si no te da las tres, no es filosofía. Primero, te tiene que dar una razón de estar aquí. Te tiene que decir un por qué estoy aquí en este mundo. Dos, te tiene que dar una normativa de vida. Es decir, ya te dije qué haces aquí, ahora te tiene que decir cómo debes vivir. ¿No? Cómo te debes de comportar con los demás, con la sociedad, bla, bla, bla. Y obviamente con los animales, con la naturaleza, ¿no? Es una normativa muy amplia. Y por último, te tiene que dar herramientas y habilidades cognitivas, filosóficas, de pensamiento, para que resuelvas tu vida y la vivas con calidad. Entonces, lo que hago yo en la consultoría, en la terapia, en la intervención filosófica es eso, ayudarle al cliente a que descubra cuál es su razón de estar aquí, por qué está en este mundo. Segundo, cómo debe vivir, porque tiene que ser congruente su razón
con las normas que elija. Porque si eliges mal tu normativa, a lo mejor te alejas de tu sentido de ser. Que alguien dijera, no, yo nací para ser carismático, pues entonces deja de ser payaso con la gente. O sea, eso cámbialo. O al revés, sabes que yo nací para ser un tipo solitario. Entonces, ¿por qué demonios te la pasas en redes sociales, no? O sea, tiene que haber una normativa que sea congruente con tu razón de ser. Y por último, bueno, te vamos a dar herramientas de pensamiento para que cuando te enfrentes a esas crisis existenciales, pues las puedas resolver. ¿Y qué es una crisis existencial? Muy sencillo. Digamos que fuera de ti, todo lo que exista fuera de ti se llama realidad. Y todo lo que ocurre dentro de ti es una existencia. Podríamos decir entonces que tú eres un existente en una realidad. Pero resulta que la realidad no la controlas. Tu existencia sí, la realidad no. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un choque entre tu existencia, es decir, lo que ocurre dentro de tu cabeza, de tus pensamientos, tus emociones, choca con lo que ocurre afuera? Yo uso como ejemplo muy sencillo, imagínate, fuiste el mejor promedio de la escuela, la mejor alumna, o sea, lo máximo sales y no hay trabajo. Dices, no tiene sentido, porque si en mi existencia yo soy lo mejor, en la realidad nadie le importa. Entonces, ese choque es lo que se llama crisis existencial y llega a causar cosas graves como depresión, ansiedad, este, frustraciones, trastornos de la realidad, porque no te cabe en la cabeza que el mundo que está fuera de ti sea incompatible con el mundo que construiste. Entonces, lo que nosotros hacemos en consultoría filosófica es ayudarte a resolver, primero, reducir el impacto antes de que se convierta en un trastorno. Pero bueno, empecé a trabajar con Lenin porque dije, bueno, habrá personas que digan, está muy padre tu propuesta, pero yo sí quiero un desahogo emocional. Y entonces dije, bueno, pues voy a buscar a los mejores psicólogos que hay para que cuando tenga un cliente que en realidad lo que tiene es un tema emocional, pues los canalizo con ellos y ellos a su vez, cuando tienen un cliente que su tema es intelectual, pues me lo mandan. No sé si se hable de más, no sé si confundí, ¿cómo ves, Pati? No, excelente, muchas gracias. ¿Sabes qué? Más bien me encantó, y no sé ustedes ahí en casita, tú que estás viéndonos, ¿qué te parezca esto? A mí se me hizo interesante algo que suelen decirnos mucho, ¿no? Que es congruencia entre lo que actúas y lo que haces. Y de hecho, me gustó muchísimo y también déjame decirte, tú en casa que estás viéndonos, déjame decirte que por eso decidimos juntarnos estas especialidades. Y con este tema, por cierto, Memo Cruz Varela, te mandamos un abrazote. Qué bueno que estés por aquí con nosotros. Muchas gracias por estar viéndonos. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Aquí ando un poquito al pendiente entre lo que estamos hablando y un poquito al pendiente también en las redes, porque les prometí que íbamos a estar respondiendo sus preguntas. Así es que, de hecho, déjenme agarrar otro de los aparatos para también estar viendo desde ahí todo, ¿eh? Todo lo que nos ponen, poder estar al pendiente. Y bueno, algo que me gusta mucho, Migue, que es justo de lo que estabas hablando ahorita. Regis, bienvenida, muchas gracias. Algo que me gusta es este punto específico de actuar lo mismo que piensas. Creo que es algo que se nos complica a la humanidad, ¿eh? O sea, personalmente sí han habido momentos en que digo, no quiero esto y sin embargo estoy con una persona así, por ejemplo. O no tengo ganas de chocolate y sin embargo al ratito estoy comprando algo con chocolate y tú dices, o sea, ¿cuál es tu coherencia? Desde cosas tan básicas hasta cosas tan importantes como es el con quién acompañas tu vida, que pareciera algo básico también así como, ay, ¿eso qué? Pero es muy importante con quién acompañas tu vida y eso no lo dejaremos pasar porque por eso muchos estamos en terapia. Lenin, queridísimo, bienvenido. Estábamos también esperándote. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Les insisto a todos en casita, por favor, déjenos sus comentarios. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado del ecofascismo? ¿Alguna vez habían escuchado de estas consultorías psicológicas, digo filosóficas, perdón? ¿Y cómo se podían acompañar con la psicología? El día de hoy, insisto, me va a gustar muchísimo. Es más, hasta me acomodo, ya ven. Tengo aquí mi tacita, no sé si ustedes tengan por ahí su tacita aquí. Eso, vientos, vientos.
aquí con la tacita. Nos falta Lenny, no pues, Lenny, te nos dormiste con el cafecillo. Pero espero que tú en casa estés acompañándonos con una taza de, aunque sea de agua, de refresco, de lo que tú quieras, que nos estés acompañando, porque nos vamos a poner las pilas con este tema tan interesante y que ahora entiendes por qué estamos un filósofo, un psicólogo y una veterinaria forense con estudios en criminología. El día de hoy vamos a unir estas cuatro ciencias porque, insistimos, la humanidad solemos irnos a los extremos y creo que este es un tema súper importante, interesante. Hace como, ¿cuánto será, Lenin? 1 o 2 años que platicábamos contigo acerca del ecofascismo. Desde entonces ya queríamos hablar de esto. 1 año, me parece fue. Hace 1 año ya estábamos con esto del ecofascismo, pero es bien intenso y bien interesante cómo incluso las definiciones, no sé si ustedes lo notaron, Lenin, Miguel, cuando estaban investigando del tema, cómo tenemos las dos vertientes. O sea, incluso en una sola palabra puede definirse de dos maneras diferentes. Y me encantó encontrar esto y me encantó cómo hay, no crean que nos lo inventamos, nos lo sacamos de la manga. Ya hay investigaciones, hay artículos que nos hablan de esto. Por supuesto que todavía está en análisis, todavía hay muchos estudios de por medio, pero quisiera empezar el día de hoy. Para ti que estás viéndonos en casa, voy a darte dos puntos diferentes de definiciones, dos definiciones diferentes que vas a entender por qué decimos que se tratan de mundos distintos. Ahora, ¡ay, Alan! Bienvenido, qué bueno que pudiste conectarte. Bienvenido, Alan, muchas gracias por estar aquí. Fíjense bien, existen estas dos vertientes, tú que estás escuchando en casa. Te voy a pedir de favor. Puedes dejar, por supuesto, y es más, te pido que nos dejes tus opiniones aquí en los comentarios, aquí en Facebook. Deja tus comentarios, deja tus opiniones, pero sin faltarle al respeto a nadie. Recuerden, soy totalmente así pacifista, soy cero violencia, violencia genera violencia y sí, desde un comentario podemos generarlo. Por piedad te lo suplico a ti que estás en casa, no se te ocurra poner comentarios groseros, ¿ok? Porque me voy a ver en la necesidad de bloquearte. O sea, ya he bloqueado a varios que hacen eso. No, no me hagas eso. No me gusta bloquearlos. Entonces, bueno, ahí les van. Estas dos definiciones de ecofascismo que, yo insisto, a mí me encantó ver cómo incluso en este análisis, no como tal científico, sino un análisis social. Finalmente, estos son análisis sociales, la palabra como tal. Tenemos las dos vertientes. En una, fíjense, les voy a leer un poquito. Y dice, la llamada también ecología identitaria, forma discursiva y materialista moderna de justificar la supremacía de unos seres humanos sobre otros seres, basándose en una lógica que compara cómo opera la naturaleza con la forma en que opera el humano. El mantenimiento del humano dentro de las naciones desarrolladas. Y dice, por un lado, una definición de término de ecofascismo, habla del posible escenario futuro que conviene tener en mente, regímenes autoritarios que posibiliten cada vez menos personas las que tienen poder económico y o militar y sigan sosteniendo su estilo de vida. Es decir, por un lado, vamos a tener a quienes definen al ecofascismo como una forma de lucha con una bandera que hemos dicho muchas veces, esta bandera de lucha por la naturaleza, por la ecología, para salvar la ecología. Es una forma de pensamiento, es una defensa en su pensamiento de protección al medio ambiente o al ecosistema en general. Y que dice que los humanos estamos en contra del ecosistema, que los que somos fascistas somos en sí todos los humanos. Casi, casi nos dicen que el humano no debería de existir porque estamos acabando con el ecosistema. Y entonces mueran todos los humanos, ¿no? Por un lado tenemos eso. Por otro lado, tenemos la definición de gente que dice
Los ecofascistas, o el ecofascismo más bien va a ser dirigido hacia la protección de los animales y de todo el ecosistema, ¿no? O sea, es como la defensa más bien y decir, es que ecofascismo es más bien el que está haciendo el humano sobre el ecosistema al acabar con él. O sea, unos van a ser los que están defendiendo al ecosistema y otros van a ser los que están defendiendo al humano de que no muera, ¿no? Porque pues, ¿cómo se van en contra de toda la humanidad? Porque está acabando con el ecosistema y los otros dicen, muera la humanidad porque está acabando con el ecosistema. Y lo tenemos en estudios, yo insisto, a mí me fascina esta parte, porque cada una de estas filosofías, y aquí me encanta que estas filosofías, estas corrientes filosóficas, que, ojo, siempre se van a hacer, porque por naturaleza el humano así somos. Lo interesante es que no podamos tener un punto intermedio, en donde finalmente estamos. O sea, no es como que un punto intermedio donde podamos convivir todos, pues todos estamos conviviendo, o sea, así nos tocó, pero unos luchando para que se extinga la humanidad porque está afectando mucho al ecosistema y otros porque ya se ha parado esta, no es fascinación, se me fue ahorita la palabra, me disculpan, pero como, ay, se me fue, cuando, Fanatismo. ajá, fanatismo, muchas gracias, Lenin, eso, este fanatismo que se ha parado, ¿no? Que no es para tanto, o sea, vamos a detener tanto fanatismo y más bien están provocando que la economía incluso no crezca, o sea, sí, se fueron al otro extremo. Los que defienden al ecosistema están provocando que la economía no crezca y están en contra de la humanidad. Esos son los dos vertientes. Aquí se los dejo y por eso les leo estas partes a todos nosotros y los que están en casita. Por supuesto, como siempre les digo, hacemos nuestra chamba, los que estamos aquí, claro que investigamos del tema. Y bueno, ahora sí, me encantaría, vamos a empezar, vamos a iniciar por orden de aparición, ¿les parece? Ya saben que yo soy así como, pues para que sea como justo el asunto, ¿verdad? Y entonces, por orden de aparición, mi queridísimo Miguel, que yo sé que te está hormigueando porque nos quieres decir, venga, Miguel, ¿qué opinas de este tema? Bueno, obviamente llama la atención esta unión de términos. Estoy de acuerdo contigo en la importancia de empezar por la palabra, por el concepto de ecofascismo, ¿no? Que obviamente fascismo sabemos más o menos, tenemos una idea. Yo creo que incluso la persona, pues quizá que no haya tenido la mejor educación, pero por cultura general medio entiende qué es fascismo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de superioridad, ¿no? Por dejarlo en términos simples. Entonces, cuando hablamos de un ecofascismo, estamos hablando de una superioridad de lo ecológico. Y eco, pues resulta, ¿no? Que significa nuestra casa, nuestro hogar, donde pareciera que importa más la casa que quien vive en ella, ¿no? Entonces, puesto así, se nos abre una perspectiva filosófica impresionante. ¿Qué importa más? ¿La casa o quienes la habitan? ¿No? Porque esa es la diferencia entre una casa y un hogar. Una casa es pues cualquier lugar donde te puedes meter a vivir y un hogar es donde está tu gente, tus recuerdos. Entonces, ¿el planeta es una casa o es un hogar? Porque si es un hogar, entonces lo que hacemos es construir ese hogar. Si en cambio es una casa, bueno, pues el día que ya no nos guste, nos buscamos otra, ¿no? Me gustaría plantear el problema eh, como lo planteaba con mis alumnos. El ser humano, por naturaleza, no nace siendo humano, nacemos siendo animales, punto. Para poder vivir en sociedad nos tenemos que educar. Una vez que somos educados, podemos vivir en sociedad. Y lo primero, de las primeras cosas que tenemos que aceptar es que para que yo me pase de ser animal a ser humano, tengo que contaminar. No hay manera en que el ser humano pase a su humanidad sin contaminar. Primero. Y segundo, no puedo convertirme en humano sin trabajar. Tengo que trabajar. Pero al momento que trabajo, tengo que explotar la naturaleza. No hay trabajo alguno en el mundo que no genere una explotación natural. Hasta aquí no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿qué ocurre cuando esta explotación llega el punto en el que el planeta se empieza a agotar en recursos?
Entonces, lo que yo quiero hacer, que es convertirme en humano, lo que yo quiero hacer, que es preservar la humanidad, se ve amenazada por ella misma. La misma humanidad al sobreexplotar amenaza su permanencia. Entonces, los que ven este planeta como una casa, dicen, pues nos cambiamos de casa cuando está ya no de, ¿no? Y hay gente que dice, vámonos a Marte, ¿no? Pero hay otros que dicen, es que no se trata de eso, esta casa es nuestro hogar. Entonces tenemos que hacernos responsables del hogar, tenemos que empezar, y aquí filósofos como Hegel, por ejemplo, que lo recomiendo, creo que ya había hablado de él con su libro Fenomenología del Espíritu, un libro muy complejo de leer, muy difícil, sí, pero aquí les vengo a spoilear. Básicamente lo que dice Hegel es, la razón por la que el ser humano es racional es porque tiene la obligación de cuidar el planeta, punto. Ese es el sentido de ser racional. No estás aquí para destruirlo, estás aquí para protegerlo. No, eso es lo que él llama fenomenología del espíritu. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que corremos peligro al acabar con el mundo, entonces empezamos a crear algo llamado responsabilidad social. ¿Cómo le hacemos para equilibrar tres factores importantísimos? El ecosistema, el dinero, o sea, los negocios, pero obviamente también la sociedad o mi humanidad. Lograr este equilibrio es lo que ahorita tiene a filósofos, científicos, químicos, biólogos, sociólogos, políticos hechos pelotas, porque ese es el gran reto de este siglo. Cómo equilibrar, cómo hacer que nuestra naturaleza explotadora y contaminadora no termine en nuestra contra. Y por eso surgen ideas como, bueno, pues vamos a reforestar, vamos a crear ecosistemas que sean capaces de ser autosustentables. Pero ¿qué ocurre con las personas que convierten esto en una ideología? Porque ahorita yo estoy hablando de conceptos fríos, no te estoy diciendo de qué lado estás. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ver a la humanidad como una especie de parásito? ¿No? Como es que nosotros estamos acabando, el planeta estaría mejor sin nosotros. Y aquí, no sé si alguien quiera ya tomar la palabra, entonces cierro con esto. Mi postura es que el ser humano no es un parásito. ¿Por qué? Pero claro, obviamente tú sabes mucho más de que yo de parásitos, pero un parásito por lo general cuando acaba con el cuerpo huésped, pues muere con él o brinca a otro cuerpo huésped a seguirlo explotando. En cambio, el ser humano no es un parásito porque el ser humano se queda a reconstruir, se queda a reformar, se queda a reparar. Esa pequeña y sutil diferencia es lo que me hace a mí ser optimista y decir, claro que no somos parásitos. Hemos sido infantiles, nos hemos confiado demasiado, hemos sido muy soberbios, no hemos jugado con el planeta, lo hemos hecho a nuestro antojo, pero tenemos la capacidad de madurar. En cambio, el ecofascismo es una ideología con la que estoy completamente en contra, porque si hay posturas radicales donde dicen, no, el ser humano tiene que ser controlado a la fuerza o tiene que ser controlado porque es autodestructivo. En primer lugar, eso viene de otro humano, ¿no? Que ya está hablando de que él se siente superior o incluso autodestructivo. Pero algo muy interesante que quiero mencionar es, disculpen mi alemán es muy, muy oxidado, el Bludenbuten, que surge durante el Tercer Reich. Fíjate, para que los nazis justificaran lo que le estaban haciendo a los judíos, era a través de una cuestión ecológica. Decían, no, es que hay razas que son más puras y que valen más. Entonces, el ecofascismo incluye xenofobia y eso es un tema que muy pocas veces he escuchado en discursos de ecofascismo, pero claro que incluye la xenofobia, incluye la eugenesia, que es muy moderna y también eso afecta demasiado. Entonces, el ecofascismo básicamente es una postura, no es filosófica, no es una filosofía, sí es una ideología, pero no es filosófica. ¿Por qué? Porque las normativas no son éticas. El decir que una raza es superior a otra, ya sea de humano a humano o de humano a otras especies, es equivocada, porque lo que la filosofía busca siempre es el equilibrio, es la conservación y es el respeto. Entonces, cuando estamos hablando de que para avanzar hay que destruir, pues hay que hacerlo con pincitas, ¿no? Y humanos que prefieren otras especies que sí mismas, no sé qué opinen ustedes, pero que yo sepa, está dentro de la naturaleza de cualquier especie la preservación.
Yo siempre les digo, ustedes me corrigen, si mi perrito, si estoy en un incendio y llega mi perrito y me ve a mí o ve a sus cachorros, primero va a sacar a sus cachorros y luego si le queda tiempo igual vuelve por mí, pero primero va a buscar a su especie. Pero el ser humano es el único que si tiene que, si va a atropellar a un perro o a un humano, prefiere atropellar al perro que al humano. O sea, ¿en qué momento ni siquiera nuestra propia especie la vemos como digna de sobrevivir? Por eso, desde mi postura filosófica es, no se trata de superioridad, se trata de responsabilidad. No sé si hablé de más, si fui claro, ustedes me dicen. No, excelente, excelente como siempre. Muchísimas gracias. Sobre todo me gusta eso que nos aclaras, que no es una filosofía. Creo que me va a quedar también muchísimo con esto, ¿no? No es filosofía, es ideología. Entonces, a partir de ahora, déjenme comentarles que voy a cambiar mucho también ciertos discursos que hacemos y cuando hacemos análisis, no es filosofía, sino ideología. Me gustó mucho. Muchísimas gracias, mi queridísimo Miguel. Sí. Ya saben, ese es el punto aquí, vamos a aprender todos. Este, Fernando Lenin Bedoya, por favor, Sote, mi queridísimo psicólogo, si nos puedes apoyar con tu forma de verlo. Pero antes nada más, sí quiero aclarar una cosa. El parásito no por fuerza es que acabe con el individuo en el que está parasitando. O sea, sí lo afecta, eso es de ley, vive a costa de otro ser, pero no hasta llegar a matarlo. No todos llegan a eso, ¿va? O sea, sí hay parásitos que es como que mantienen una, digamos, convivencia, que de hecho, bueno, sabemos que ahí habría otro tipo de nombre, pero no todos los parásitos por fuerza van a llegar a destruir. No, no todos, ojo, ojo, nada más digo no todos, ¿eh? Porque sí hay algunos que definitivo te mandan hasta la muerte. Y ese es el punto, ¿no? Que no es como un remediar el daño que se está haciendo para poder seguir en simbiosis. Esos son los otros organismos que ahorita les voy a decir porque se me fue, para darle el paso a mi queridísimo Fernando Lenin. Adelante. Ok, bueno, antes que nada, hola a todos, una disculpa un poquito por llegar tarde y bueno, para arrancarnos, ¿no? Bueno, no sé, tal vez voy a ser el personaje en la plática que me voy a poner el sombrerito de aluminio, ¿sí? En todo esto, pero ahí va, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Sí, como dijo Migue, antes que cualquier otra cosa, eh, todo esto se comienza, yo creo que más que nada en este siglo pasado, que es el tema del nazismo, con su, no sé cómo se dice en alemán, pero según recuerdo, en el libro de Mi Lucha lo mencionan como el espacio vital, ¿sí? O sea, ¿y qué dice? Pues que cierta raza, ¿sí? En este caso la raza aria, tenía más derecho a un espacio vital que otras razas que ellos consideraban pues indignas, ¿no? Comenzamos con este discurso en el cual pues precisamente vienen de la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo, hay escasez, hay pobreza, hay hambre, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque precisamente existía una falta de recursos por la escala de la guerra por la que habían atravesado, ¿sí? Y llegan ciertos personajes, ¿no? Y sobre todo llega un personaje en específico que les dice, es que esto es culpa de los otros, porque los otros no merecen vivir y nosotros sí, ¿sí? Entonces, si de repente, yo creo que si lo trasladamos hasta el tema, ¿no? De las relaciones personales, o sea, si tú llegas y eres una persona, pues, que pues, tiene inseguridades, tiene ciertas heridas que no ha sanado de la manera correcta y todo, y llegan y te dicen que tú eres superior, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Te inflan, ¿sí? Y la otra persona, pues por lo general de alguna manera es un narcisista que logra inflarte, que logra hacerte creer todo ese discurso de que tú eres la persona más maravillosa del planeta, ¿sí? ¿Y qué es lo que terminas haciendo por la persona que te dice eso? Pues muchas veces lo que él te diga, ¿sí? O ella te diga, dependiendo, ¿no? O sea, porque dices, ay, pues es que solo él me ve como una persona especial y pues tengo que hacerle caso.
y comienzan pues genocidios, comienzan exterminios, ¿no? Muchas veces dicen que en realidad nuestras guerras no son tanto ideológicas, como ahorita nos corrigió Miguel, sino que son por temas de recursos naturales, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que nada más se agarra y se... Lo de la ideología es pues una herramienta, ¿no? Pero básicamente todos estamos guerreando por recursos, porque pues, todos lo necesitamos, todos somos tribalistas, todos formamos grupos y todos queremos que nuestra tribu sea la que sobreviva, ¿no? O la que destaque o la que sea la mejor. Entonces, pues nos dedicamos a invadir, ¿sí? Nos dedicamos a invadir y pues, ¿qué es lo que sucede en todo esto? Pues que al final del día han pasado las décadas, ¿sí? Y pues tenemos esta serie de retos ambientales que han aparecido últimamente. Bueno, no tanto, ¿no? Sí, a lo mejor yo creo que ya tienen también unas décadas presentándose. Y pues de repente lo comentas contigo el otro día, Ado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una serie de heridas, de traumas, de lo que sea, hechas por lo general por personas, ¿sí? Pues lo que vas a terminar haciendo es pues despreciar a tu especie, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dependiendo de la gravedad de lo que te hayan hecho, para ti es más fácil sentir pues hay que decirlo, un odio, un resentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pues ya tú también te ves por este lado en el cual pues comienzas a no sentir aprecio y dices es que los humanos somos lo peor, deberíamos extinguirnos, deberíamos de perecer por completo, ¿no? Entonces, por ahí pues que ya estamos comenzando mal. Y pues es cuando caemos pues en este tipo de extremos. Ojo, yo me considero una persona pues que sí estoy a favor o en pro del medio ambiente, ¿sí? Tampoco voy a decir que no voy a ser un hablador que diga que yo vivo de la tierra, que vivo en una cabaña y que todo soy completamente autosustentable, pero bueno, se hace lo mejor que se puede, ¿no? Bajo las circunstancias adecuadas. Para empezar, ni siquiera estaría utilizando el celular y el internet si así fuera, ¿no? Entonces, sin embargo, imagínense todas estas personas que vivieron cosas tan graves y tan delicadas y pues que de repente dicen, no, como dice Miguel, el planeta o cualquier otra especie es más importante que nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos generalizando? ¿Por qué consideramos que, no sé, que hasta los niños, ¿sí? O sea, podemos ser una persona que no te gusten los niños, más sin embargo, pues eso no quiere decir que vas a decir que se exterminen todos los niños, ¿no? O sea, pues eso ya habla de un problema psicológico más grave, ¿sí? O sea, el decir, no, pues todos deberíamos de morirnos, a todos nos debería cargar la tristeza. Claro que eso no es bueno. Y pues volvemos a este tema de que llegan ciertos personajes, pues en esta época, pues los poderosos, los de dinero, que pues empiezan con este discurso, ¿sí? Que es como, por ejemplo, estaba leyendo otro día, creo que le mandé a Doc Patty ese artículo sobre ahorita los tecnogenésicos, que sé que suena como a de ciencia ficción, pero que habla que todos estos magnates tecnológicos están con este tema de lo de que, por ejemplo, todos conocemos a Elon Musk, que está hablando mucho de que no, que le preocupa mucho el tema de la baja en la población y que todos deberíamos de reproducirnos a más no poder, empezando por el que él tiene un reguero de hijos, ¿no? Pero, pues, ¿cuáles son los motivos de esto, no? O sea, pues, él que quiere, pues, obviamente, pues, busca el preservar sus propios genes, ¿no? Porque él tiene un complejo mesiánico enorme, que tienen la mayoría, pues, de estos dictadores o líderes sociópatas o multimillonarios que se creen, pues, que son algo muy superior a los humanos. Y nos dicen esto, ¿no? ¿Pero por qué? Pues por el tema, ¿no? Yo creo que, pues obviamente, entre más población tengas, más gente va a estar en la pobreza. Digo, no que no tengan hijos, sino que no existe una planificación familiar. No, más vas a estar hundido en la pobreza, más vas a consumir sus productos y más vas a trabajar bajo las circunstancias que ellos te digan, ¿no? Entonces, pues a la larga, ¿qué esto que va a producir? Que ciertas personas, pues aprovechándose de todo esto, pues son los que van a tener el poder. Pero yo creo que ahorita vamos con eso. Ya creo que de momento acabé. Muchas gracias, Lenny. Muchas gracias. Ok, creo que está para masticarse. Está para masticarse un poquito todo lo que se ha hablado hasta el momento. Mi queridísimo Alan Rodríguez, venga, haznos todavía más estallar la cabeza
para que ahorita podamos estallar todavía más, porque déjenme decirles que yo voy a iniciar también hablando desde lo poco y lo mucho, ¿no? Que me ha tocado directamente escuchar estos discursos, o sea, ya en un plan, hablándoles de, ¿cómo se llama esto? Ay, de convenciones, de Discursos seminarios y de todo odio. esto. O sea, sí, de verdad que en todos lados me ha tocado escuchar discursos desde lo poquito, ¿no? Desde las animalistas hasta los que ya están en política y enorme, ¿no? Entonces, mi queridísimo Alan, haznos que nos explote más la cabeza. Eh, Me voy acá noté algo que comentaba Miguel que era muy importante, ¿no? Esa situación, por ejemplo, del ensanchamiento Perdón, Alan, como que se está cortando. Este, sí, ahí se escucha mejor. ándale, ahí se escucha mucho mejor. Gracias. Bien, decía que me iba por algo que comentaba Miguel y esta parte de cómo por ensanchamiento semántico le estamos agregando la palabra fascista o fascismo a lo que sea, ¿no? O sea, ya eres ecofascista, eres esto, aquello. Está surgiendo esa parte y realmente, pues, ¿quiénes cabríamos ahí, no? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un acercamiento, una plática con alguien de un pueblo originario, como son en el caso de con nosotros acá en Nayarit, los Wixárikas o los Nayeris, los Huicholes o los Coras, respectivamente, bueno, ellos tendrían a lo mejor esa postura, ¿no? De cómo nosotros, por una situación de acercarles la modernidad, pues hemos hecho demasiados destrozos y demasiadas cosas que ellos culturalmente venían manejando en cómo esta naturaleza se manejaba de forma pura. Es decir, nosotros buscamos acercarles una comodidad que tal vez no pidieron, pero por dónde tuvimos que pasar para hacerles a lo mejor llegar la luz eléctrica o el drenaje o demás, ¿no? Algo que ellos ya tenían una comunión, reitero, sagrada con la naturaleza. En segundo lugar, por ejemplo, respecto a su alimentación, ¿no? Ellos tenían perfectamente medidos los ciclos de cultivo, ¿no? Cómo tenían que funcionar estos ciclos de cultivo y de repente llegamos nosotros con la modernidad y les decimos, pues es que, ¿sabes qué? Usa fertilizantes, usa pesticidas, usa esto, aquello, para que tu maíz crezca más, tengas más producción, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, hoy día que estas personas también, compañeros de pueblos originarios, ya han estudiado, me pregunto si tendrían algo que criticarnos o algo que agradecernos, ¿no? Porque su comunión con la naturaleza era muy distinta a la nuestra. Ahora sí, en ese sentido, por ejemplo, bueno, nosotros tendríamos que considerar a la naturaleza como tal, como parte del nacimiento incluso de todas las ciencias, ¿no? O sea, partimos de ahí es del origen humano. Inclusive, pues nosotros el amor al saber, nacemos de eso, ¿no? De preguntarnos de dónde venía, qué era esta naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el orden, cuál es el caos dentro de la misma? O sea, ¿por qué se están produciendo? Una vez que comenzamos a establecer esto, y reitero, empezamos a separarnos de aquellos que por una cuestión simbólica la vuelven como pura y sagrada. Y nosotros, las personas que la estamos, digamos, contaminando, atacando, etcétera, pues estamos en el otro lado, ¿no? En esta parte de la decadencia, ¿no? En la urbanización no controlada, en la parte de, pues nosotros estarnos reproduciendo, ocupando espacios que a lo mejor no nos corresponden y que a la vez, pues son necesarios, ¿no? Nosotros necesitamos un lugar donde habitar, donde vivir en este tiempo y en este espacio. Y reitero, esta mitificación que existía, pues se tiene que ir quitando, ya sea con educación o lo que sea. ¿Por qué? Porque el espacio se ocupa. Y otra cosa, la naturaleza per se es un valor, ¿no? Tiene un valor específico que nosotros, por ejemplo, le hemos puesto incluso a mí en esas pláticas que de repente tienes de cantina, se me ocurrió preguntar qué pasó con esta primera persona que se le ocurrió venderle agua a los demás, ¿no? O sea, un agua embotellada. Hoy día nosotros tenemos precio para eso, ¿no? O sea, esta agua te cuesta, que se supone pues es casi un derecho humano, ¿no? El hecho de que tú tengas agua para ti. Era un recurso que estaba completamente accesible a todos y de repente a alguien se le ocurre venderlo, otros se dan cuenta que es negocio
invaden estos espacios y nos convencen de que nosotros lo tendríamos que comprar, que ya no es nuestro derecho, ¿no? Que ya alguien ya invirtió, ya puso plantas de tratamiento, embotelladoras y demás, y tiene gente a su servicio. Y quedamos nosotros, los que no lo tenemos, como simples consumidores, que reitero, un recurso natural que nos pertenecía a todos, pero que se nos ha convencido en esta idea de que pues ya no debe ser así, ¿no? Entonces, esa sería mi cuestionamiento. ¿Desde dónde tendríamos que establecer quién es ecofascista y quién no? ¿No? Ok, me gusta, me gusta. Ay, ahorita lo malo es que no lo logro abrir. Mm, dame un segundito. Aquí voy a meter un poquito lo que es la parte de la criminología, porque va un poquito unado a lo que estás diciendo ahorita, Alan, a lo que se está comentando. Y de hecho creo que pues en general a lo que estamos comentando todos, ¿no? Me gusta mucho cómo dentro de la criminología tenemos lo que es la criminología verde. Existen, luego se confunde con lo que es la criminología ambiental. La criminología ambiental en sí lo que estudia más bien es el entorno de las personas, ajá, de dónde se está llevando a cabo los delitos, etcétera, y del criminal como tal o la persona que está haciendo la acción, el entorno de ellos. La criminología verde, por otra parte, nos habla específicamente de todo esto de el medio ambiente. Entonces, quisiera leerles un poquito para que tengamos también, creo que, o a mí al menos esta definición que nos da esta criminóloga me gusta mucho porque nos alcanza a abarcar lo que nos estás comentando en este momento. Déjenme nada más. Aquí está. Melissa Ailén Yarque nos da la siguiente definición. Dice, la criminología verde es la rama de la criminología que involucra el estudio de daños y delitos contra el medio ambiente ampliamente concebido, incluyendo el estudio de derecho, política y justicia ambiental desde la perspectiva criminológica. Se va a entender como este daño ambiental, toda aquella afectación que deriva de una actividad humana, ya sea de forma individual o colectiva, lo que nos decía Lenin, por ejemplo. Sí, yo estoy a favor del ambiente y todos nosotros sabemos, y siempre lo he dicho, todos nosotros que decimos sí estoy a favor del ambiente, porque me incluyo, llega un punto donde incluso si te pones a pensar de más, ya valiste mouse, porque te das cuenta que ni siquiera deberías de bañarte. Su servidora, que ahorita me puse poquito labial justo antes de iniciar, no tendría por qué estar usando ningún bendito cosmético. Y yo sé que se critica también esta parte de la cosmetología, pero les digo, si fueras una persona que tiene el rostro quemado, que ha estado afectado emocionalmente por cómo se ve, por supuesto que no vas a decir no a la cosmetología. O sea, también tendría una razón de ser, pero si nos vamos a este punto de por el medio ambiente no voy a lavar ni siquiera los trastes, al menos no con jabón, ¿no? Pero nos llega la medicina y nos dice, espérame. Entonces, este daño ambiental que sabemos que se puede dar desde forma individual hasta de forma colectiva, lo vamos a entender como estos daños que van a interrumpir un sistema biótico en general. Aquí vamos a meter tanto actividades industriales humanas, afectación de conservación de especies y actividades científicas. Algo muy interesante cuando hablamos de la victimología, digo de la criminología verde, es que nos habla también de una victimología. O sea, la victimología nos va a hablar de toda esta afectación que se genera en los ecosistemas, en los ambientes, en los individuos por sí mismos, en todos los seres vivos, pero me gusta mucho porque dice que estas víctimas tienen un carácter colectivo, global o transnacional y que además va a ser intergeneracional, abarcando pues estos ecosistemas y la fauna. O sea, me gusta cómo nos abarca la criminología verde, la verdad es que es un mundo completo, porque finalmente nos está hablando de todos estos daños que se generan desde lo comportamental
hasta lo que podemos ver, que es lo que siempre se está peleando, ¿no? De la problemática del medio ambiente. Y me gusta que nos dice, tanto de forma colectiva, global, transnacional, pero además intergeneracional. O sea, no es algo que se va a quedar en una sola generación, no es algo que nos va a afectar ahorita nada más y lo sabemos. Yo siempre les digo cuando estamos hablando de toda esta parte de la protección al ambiente y demás, les digo, oigan señores, a nosotros, y estoy segura los que estamos aquí, cuando estábamos niños, nos decían el mismo discurso que les están dando a los niños actualmente, que es, ustedes son el futuro. Ustedes tienen que hacer algo. Caramba, eso mismo me dijeron hace 30 años. 30 años. Por supuesto que es una afectación intergeneracional y va a seguir afectando a todas las demás generaciones. Tan es así que ya se han acabado varias especies por lo mismo, porque intergeneracionalmente se ven afectados y se van acabando. Entonces, aquí es importante y por eso me uno a todos ustedes en el punto de decir, no podemos juzgar, ¿no? Porque no puedo juzgar ni a uno ni a otro de los que están hablando en este supuesto ecofascismo, porque no puedo ponerme en contra de los que están protegiendo al ambiente, puesto que tenemos más de 50 años queriendo proteger al ambiente, y no me puedo poner en contra tampoco de los que están diciendo es necesario hacer tal o cual actividad, porque yo les comentaba, les voy a hablar un poquito de lo que me ha tocado escuchar en estos, me encanta el gato de Miguel, siempre saluda ese gato. Ese En es el todas otro. estas convenciones y demás, les voy a decir qué decían en una de ellas. Y les voy a contar que también ahí estoy completamente a favor con lo que nos decía Miguel cuando hablaba de quiénes son las ciencias que están interviniendo. Realmente son todas las ciencias. Y yo siempre lo he dicho aquí somos multidisciplinarios porque la humanidad, y más si estamos hablando de todos los ambientes, cualquier micro y macroambiente, ecosistema, tenemos que considerar a más de una ciencia. De hecho, tendríamos que considerar a todas, ¿no? O sea, finalmente es a todas. Tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales, las ciencias naturales. Por supuesto que todas tienen que ir integradas. Pero lo que no me agrada es que, por ejemplo, y eso sí les voy a decir, a mí personalmente no me agradó, que un politólogo, entiendo cuál es el punto del politólogo. Y por supuesto que se ocupa cuando estamos hablando del bienestar de un ecosistema y del individuo que se trate. ¿Por qué? Porque se ve afectada la economía de un país, pero además se ve afectada la sociedad en su forma que está cambiando. Este politólogo empieza a dar las clases y nos da clases sobre ambiente. Y en estos discursos que él nos da, termina la gente diciendo lo siguiente: necesitamos que no, nosotros los humanos nos sentimos siempre superiores a los otros seres vivos. Necesitamos dejar esta superioridad y permitir que la naturaleza sea naturaleza como en un inicio era. Y entonces ningún animal debería de estar bajo no cuidado, sino bajo la mano pues del hombre, del humano. No debería de estar ningún animal bajo la mano del humano. Deberían de estar corriendo por las calles y nosotros cazar nuestro propio alimento. Y yo dije, Sascuas, vamos a terminar más rápido, no solo con la humanidad, señores. O sea, aquí los médicos veterinarios que nos escuchen, por supuesto que ya les cayó por acá lo de salud pública, por supuesto que están pensando en todo la problemática directa, física, pero no nada más eso. Esta protección al ambiente que se genera de que todos debemos de consumir otros alimentos o de que si queremos consumir a los animales tendríamos que cazarlos como la naturaleza nos exigió desde los inicios de los tiempos, me lleva obviamente a la extinción de toda la naturaleza. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
Venga, Migue, por Sí, orden de aparición, gracias. ya saben. Perfecto. Eh, Me gustaría hablar de dos conceptos que suelen confundirse. Uno es normal y el otro es natural. Solemos creer que si algo es natural, le decimos es que es normal, pero no, ¿eh? Natural es aquello que simple y sencillamente se da por su propia naturaleza. Es algo que sí o sí no hay otra consecuencia directa, no hay una conciencia detrás, simplemente pasa. En cambio, lo normal es lo que debería de pasar. Y lo normal, muchos lo han subjetivizado. Muchos han llevado la palabra normal a, bueno, lo que es normal para uno no tiene que ser normal para otros. Y los filósofos decimos, no, o sea, lo normal es a lo que deberíamos de tender todos, es lo que se debería de normalizar. Entonces, lo normal tiene que ser algo virtuoso. ¿Ok? Muchos me dicen, no, es que yo sigo pensando que lo normal es completamente subjetivo. Le digo, bueno, velo desde el punto de vista contrario, velo de vista desde lo anormal. Lo anormal es lo que no está bien. Lo anormal es lo que no debería pasar. Bueno, por definición, normal es lo que entonces debería de pasar. Entonces, decir que hay que regresar a lo natural, considero no es normal. Lo normal tiende a la virtud. Entonces, si el ser humano fuese un animal más, pues ni siquiera estaríamos debatiendo esto. Pero el tener la capacidad de razonar, de establecer un discurso, mira, voy a decir algo que nadie me puede negar. El ser humano es el único animal, hasta donde sabemos, que puede traer a la realidad cosas que sin él no existirían. Como dice hace rato Fer, la computadora, el internet, las cámaras, sin nosotros no existiría nada. Entonces, ¿se trata de regresar a lo natural? ¿Se trata de renunciar a este poder? ¿O se trata de aprender a usarlo con responsabilidad? ¿Se trata de volver a ser niños corriendo desnudos en la tribu? ¿O se trata de madurar, de convertirnos en hombres y mujeres que sean capaces de potencializar y llevar este hogar hasta sus límites más virtuosos? ¿Por qué? Porque la naturaleza, no me gusta llamarle eco, no me gusta llamarle casa, me gusta llamarle hogar, porque ahí implica una responsabilidad emocional con ella. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el discurso que mencionabas de este personaje, porque él dice hay que regresar a lo natural. No, 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 hay que seguir trabajando en la normalización de la responsabilidad con lo natural. Eso es lo que tenemos que hacer, normalizar el buen comportamiento. ¿Y cuáles son las 4 virtudes éticas básicas? ¿No? Que es la autonomía, el no perjuicio, el bienestar y la justicia. Tenemos que tender hacia ello. Ahora, si nos ponemos más románticos, bueno, diría Erich Fromm, tenemos que cuidar, ser responsable, respetar y conocer a la naturaleza, ¿no? Aquí ya lo voy a parafrasear a Fromm, él hablaba de otras cosas, pero pues me tomé esa libertad. Y me gustaría hablar ahorita sobre Sócrates también, ¿no? Porque algo que mencionó Alan fue como que me detonó el recuerdo de Sócrates. Las ciencias hay que separarlas en dos. Las ciencias duras, como le llamamos, o ciencias del mundo, y las ciencias humanas o filosóficas. Porque mientras que las ciencias sólidas, duras, se encargan de la realidad, las ciencias humanistas se encargan de la existencia. Sí, las ciencias sociales nos dicen, mira, hay una naturaleza, hay un árbol, sí, pero la filosofía te dice cuál es tu responsabilidad respecto de ese árbol. Hay que darle un sentido a ese árbol, interprétalo. ¿Ese árbol es un árbol o es tu pulmón? Es lo que da oxígeno. Lo metaforizamos. Al momento que lo metaforizamos, le damos un sentido, le damos una razón. Y es maravilloso cuando el ser humano dice, esto no es un árbol, es gracias a lo que respiro. No, esto no es el agua. Esto es lo que me permite a mí vivir. No sé si me van siguiendo esta idea. Cuando nosotros empezamos a razonar, a metaforizar, tenemos que volverlo a lo normal. No se trata de regresar, se trata de mejorar. Lo que pasa es, como dije hace rato, somos niños jugando. Hace años, ¿no? Y Nietzsche fue el que puso ahí lo subrayó. Hace años, en la Edad Media, eh, quien gobernaba, quien controlaba Europa era el Papa, ¿no? Los diferentes papas, porque duró como 5 siglos la Edad Media. Y hubo un retraso en ciencias, en artes, en humanidades, porque todo tenía que ver con el Dios católico. Al momento que la Edad Media desaparece gracias a un filósofo, René Descartes,
la humanidad dice, bueno, entonces si ya no depende Dios, ya no depende mi existencia de Dios, sino de mi propio pensamiento, entonces ahora el nuevo Dios es la ciencia. Por eso dijo Nietzsche un día, Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos tanto. Empezó un fanatismo por la ciencia. Ahora la ciencia es la que nos va a sacar adelante, ahora la ciencia es la que nos va a hacer felices. Y la filosofía se volvió a formar en la fila de a ver cuándo le toca su oportunidad de decir acá, nosotros somos los que haremos felices a la gente. Y en pues, abusar de la ciencia fue que fuimos todavía explotando más la naturaleza. Entonces llega un punto en el que la naturaleza entra en un estado de alerta, de alarma, entra en un momento donde dice, oigan, tenemos que hacer algo porque si seguimos así, pues nos vamos a quedar sin recursos que explotar. Y al no tener recursos que explotar, pues va a pasar lo que dijo este conferencista. Pues irremediablemente vamos a tener que regresar a las cuevas. Pero, ¿qué tal si mejor nos hacemos responsables, creamos algo llamado responsabilidad social, nos unimos a las empresas y les decimos, oigan, ustedes son quienes más contaminan, pongan el ejemplo? Y entonces las empresas con responsabilidad social dicen, sí, es cierto, vamos a invertir en restaurar, porque ellos mismos dicen, no me conviene quedarme sin recursos, porque entonces ya qué voy a vender, no voy a poder producir. Entonces, la responsabilidad social curiosamente surgió en la empresa antes que en la población general. Entonces, de eso se trata. ¿Por qué el ecofascismo es algo que debemos de eliminar? Porque no se trata de superioridad, no se trata de imponer, y me gustó mucho lo que mencionaba Lenin en su participación, es el tema de la autoridad. Es que el ser humano tiene que elegir libremente su sentido de vida, su normativa y entonces vivir. Pero si alguien va a venir a mí a decirme que tal o cual es más digno que yo, pues obviamente me tiene que dar razones y argumentos. Y es ahí donde el ecofascismo se queda chato. El ecofascismo va a llegar muy rápido a su propio límite, porque quisiera ver hasta cuándo puede argumentar un ecofascista que efectivamente la naturaleza vale más que el ser humano, porque no, ni siquiera existiría la palabra naturaleza sin nosotros. No podríamos hablar de reforestación sin nosotros. No podríamos hablar de conservación sin nosotros, ¿no? Eh, si el ser humano va a desaparecer tarde o temprano, ¿cuál es la prisa? ¿No? O sea, ¿por qué empezar desde ahorita? Vámonos a las cuevas, vamos a retroceder. Lo curioso es que mucha gente ecofascista dice eso desde una plataforma virtual, desde su computadora, desde su celular. Entonces, como que, pues, entonces en lugar de venir a decirnos, regrésate a tu cueva y pues ahí quédate. Pero no vengas a decirnos cómo tenemos que vivir a menos que tengas razonamientos, justificaciones, argumentos racionales que nosotros podamos decir, me has convencido, tu ideología la comprendo, la convierto en parte de mi filosofía y entonces lo hago. Pero pues no sé, sería cosa de platicar con ecofascistas y ver hasta dónde llegan sus argumentos, ¿no? Y ya, por el momento Muchas suelto el gracias. micro. No, y está buenísimo. La verdad es que yo todavía no consigo poner un punto intermedio cuando se está hablando con ecofascismo. O sea, cuando se está hablando de esto es muy complicado. Siempre, y me encanta decir esto, que siempre les decía esta frase cuando estaba en fiscalía a mis colegas en ese momento, los que eran mis compañeros de medio ambiente, yo les decía, ahora sí, desgraciados, cuando hacía un chorro de calor, tómate el aguacate, mendigo, tómate las pinches monedas a ver si es cierto que te quitan el calor, ¿no? Y yo lo sigo diciendo. A ver, ¿con cuántas monedas puedes comprar agua? Porque hasta ahorita no se ha podido, ¿no? O sea, realmente lo que se va a acabar y esto es de todos. Pero bueno, me saltaron muchas cosas aquí ahorita que estabas hablando, Miguel. Lo voy a resumir un poquito esto que se me saltó. En los que han visto la película de, ¿cómo se llama esta película, nena? La del El Lorax. La película del Lorax. Y quienes no la han visto, se las recomiendo porque justamente habla de esto. Justamente es
cómo los humanos llegamos hasta los límites, ¿no? Y cómo se nos olvida que nosotros mismos nos estamos acabando, por ejemplo, hablando de lo que decías de la industria, cómo la industria misma si se termina acabando todo lo que necesita para fabricar su producto, pues se queda sin nada y se muere. Entonces, efectivamente, desde allí inician y de hecho, la privada, se me fue ahorita, pero la parte privada, todas estas industrias, son los que ponen la mayor cantidad de recurso para los estudios de protección para el ambiente. O sea, sí. ¿Por qué? Porque surge de ahí y es lógico. Y me gustó mucho en algún momento una empresa estuvo subiendo incluso videos y decía, ok, el plástico afecta mucho, pero se puede reciclar, podemos hacer más. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta cultura sobre no arrojar los plásticos, no estar regresándolos al ambiente, cuando no son del ambiente así, o sea, tuvieron un proceso, entonces, pero decía ella, el plástico es reciclable, se puede reutilizar. La madera que cortas. Dice, ok, vamos a dejar de usar bolsas de plástico. Y empezaron a dar bolsas de papel. Y dice, ¿y los árboles cómo se reciclan? Lo voy a dejar hasta ahí. Mi queridísimo Lenin, adelante. Ok, yo quisiera retomar lo que ustedes comentan. Hay una cosa, pues, que es, mucho de esto lo hemos platicado, sobre todo contigo, Doc, que es em, el tema de la responsabilidad, porque hasta en lo psicológico siempre es bien complicado esto, ¿no? Yo creo que tanto mi colega Alan como Miguel podrán estar de acuerdo que el tema de la responsabilidad siempre es bien complicado, de que la gente tanto se haga responsable de sus actos, como no permita que lo hagan responsable de cosas que no le tocan, ¿no? Y caso contrario, o sea, querer responsabilizar al otro de todo, ¿por qué? Comentas contigo en una ocasión, ok, bueno, sí, es muy fácil, culpar a las empresas por producir tanto material que contamina, desechable, culpar al gobierno porque no limpia, pero yo es algo que siempre he dicho, bueno, si vas a la mayoría de las calles están sucias, ¿sí? O sea, o hay hasta bolsas de basura, hay la basura que se puedan imaginar, ¿no? Animales muertos y demás. Entonces, desde ahí estamos hablando de una falta, pues, de cultura en cuanto a todo este tema. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es culpa del gobierno, esto es culpa de las empresas, ¿no? Pero al final del día estamos inmersos en un sistema, ¿sí? Y también permitimos, que es como que un poquito lo que aborda la psicopolítica, de cuando permitimos que el sistema, pues, de una u otra manera nos meta las ideas que quieren, ¿no? Ok, va, el sistema nos está metiendo ciertas cosas, pero nosotros también accedemos. Algo tan sencillo como todos contigo el verano pasado, ¿sí? Que te decía, yo veía más bien mucha gente publicando temas de, no, tomes refresco porque se están acabando el agua, ¿sí? Y yo no consumo refresco, pero al poco tiempo, ponían que se estaban echando unas ricas cervezas. Que yo sepa, las cervezas y el refresco, pues están hechos de agua, ¿no? Y se sacan de donde mismo y creo que hasta muchas, son la misma compañía, técnicamente, ¿sí? O sea, los mismos que renegaban de que no hay que tomar refresco, también estaban echándose unas cervezas, ¿no? Detalles así, en los cuales pues se nos mete, permitimos, que es yo creo que lo principal de esto del ecofascismo, ¿no? Que se nos metan este tipo de ideas, ¿sí? Lo permitamos y también nosotros estemos de acuerdo. No necesito un vehículo de 8 cilindros, pero pues tengo que lucirme, ¿no? Para que la gente vea. No necesito esto, pero lo voy a comprar aunque sea desechable, aunque, insisto, no lo ocupe, porque tengo que demostrar que soy superior, ¿no? Porque, no sé, solo así voy a poder, ligar a más mujeres, ¿no? O caso contrario, atraer a más hombres, qué sé yo. Entonces, tenemos este sistema que el cual nos dice, hazlo, no hay problema porque hallaremos la solución, ¿no? ¿Sí? Algo tan sencillo, lo que decíamos de los magnates tecnológicos, no te preocupes, ya estamos programando la manera en que nos vamos a ir a Marte, en la que nos vamos a ir a otro lado. Pero pues, si te pones, digo, no es que yo sepa mucho de astrofísica, de ingeniería,
pues las posibilidades todavía de que podamos colonizar otro planeta o en este caso terraformarlo, aún está muy lejos, ¿sí? Y nos podemos quedar sin ese tiempo. Así que, pues, ¿qué es lo que sucede? Ok, a mí me conviene, yo creo que esta es lo principal, la esencia del ecofascismo, ¿no? En este lado, que yo busco sencillamente este discurso en el cual otros merecen vivir, pero nosotros no, ¿sí? O sea, buscar exterminar a X o a Y población porque ellos no merecen estar sobre esta tierra. Y yo sí, y yo te voy a llevar a que tú y los tuyos podamos seguir más adelante. ¿Por qué? Pues al final del día, pues es muy sencillo, ¿no? Y con este discurso cualquier dictador se pone al mando, ya sea dictador, pues que dure décadas o que sea, se me fue el nombre, transgeneracional, hasta los que nomás duran un periodo de tiempo, pero que realmente, pues ellos solo son una cara. Por eso les decía que yo creo que yo soy el que me estoy poniendo hoy el sombrerito de alumno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente, o sea, fortalecer nuestras mentes, fortalecer nuestros criterios, ¿sí? Entender, como dice Miguel, o sea, pues de que al final del día, pues este es nuestro hogar, que decía Carl Sagan, vivimos una adolescencia tecnológica, tenemos, o sea, el problema es que tenemos todo esto, pero todavía no hemos alcanzado a entender cómo debemos usarlo. Podemos, sí, más sin embargo, pues para eso se necesita, yo creo que mejorar esta capacidad de razonamiento, de entender, ¿no? Ujú. Que pues al final del día tenemos que llegar más adelante, o sea, tenemos que pensar en los que siguen después de nosotros, que es algo que yo creo que nos cuesta muchísimo trabajo, ¿sí? O sea, y que también al final del día, pues nos guste o no, todos los humanos pues merecemos pues estar aquí. Yo creo que difícil, yo no creo que exista una persona que diga, yo quería vivir aquí, sí, yo quería nacer humano, yo quería vivir esta vida, pues no, sí. Sin embargo, pues tenemos que hallar la manera pues de que todos estemos bien, de apoyarnos. Si no, pues al final del día realmente seríamos humanos al estar exterminando a otros solo para que los que yo o los que son como yo sobrevivas? Quisiera dejar esa pregunta en el aire. Me gusta que dejen preguntas en el aire para que nos explote más la cabeza. ¡Ay, muchachos! Me gusta cuando es así, como no. Allí en casita, por favor, déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas al respecto? Estamos como muy calladillos. Venga, cuéntanos, ¿qué piensas de todo lo que se ha hablado hasta ahorita? Igual, si no lo pudiste ver en el momento y lo vas a ver después, también deja los comentarios que vamos a estar por aquí contestándolos después. Mi queridísimo Alan, venga, termínanos de explotar, que ya casi llegamos al final, venga. A ver, voy a tratar de darle un orden aquí a la marabunta de letras que puse, porque pues la conversación va interesante y vamos ahí ordenando cosas. Yo creo que primeramente se nos ha olvidado la parte de la contemplación, ¿no? En esta parte de definir dónde estamos parados y darnos cuenta que pues todos somos parte del mismo arrecife, ¿no? Junto con todo lo demás que existe, incluyendo esta parte de lo ambiental y lo natural, ¿no? Teníamos por ahí esto que comentabas de los daños y delitos contra el medio ambiente y se señalaba la actividad humana. Y yo creo que en todo lo que hacemos tiene una repercusión como actividad humana. Es decir, esto mismo que estamos haciendo, pues es una actividad humana. Hay cosas que no lo vemos, no las vemos, parte de la ciencia también, y parte de entender qué podría o no podría ser un delito dentro de esta actividad humana, es la propia desvelación de lo oculto. Por ejemplo, no sabemos nosotros, porque no somos ingenieros en esa área ni demás, pero cuánta agua se está consumiendo para mantener fríos los servidores que hacen que esta conexión o esta charla se dé, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que pues no consideramos dentro de lo que no conocemos. Si nos vamos atrás, pues muchos de nuestros antepasados no sabrían qué era esto a lo mejor de echar jabón o qué era esto de generar muchas cosas que en su momento ellos vieron y que no nos dimos cuenta hasta más adelante. Hoy día, por ejemplo, eh, hablamos de en el caso particular en donde yo vivo, donde está habiendo una migración muy grande, porque bueno, nuestro espacio es muy pequeño y ya hay muchos oficios y profesiones y demás que ya no cabemos, pues.
O sea, ya estás, un ejemplo que me ponía un compañero fotógrafo era, ok, antes yo mis sesiones, porque pues soy muy bueno en la fotografía y demás, tienen una cartera de clientes amplia y se han ido reduciendo a tal grado de que aunque yo sepa que tengo 30 años de experiencia en la fotografía, tengo que abaratar mis costos. Es eso o migrar y buscar otra profesión, ¿no? Otro espacio. Y en esta migración a donde yo llego, va a haber también otra explotación de recursos. En este caso les hablo de algo inmaterial, ¿no? En teoría, ¿no? Ya hay fotografía digital y demás, pero de nuevo, este hecho de que estemos migrando, estemos en constante movimiento, bueno, hace que estos recursos comiencen a ser más limitados, ¿no? Y pues tal cual, no va a haber un retorno fácil ni un retorno armonioso a la naturaleza. No podría haberlo porque nunca hemos dejado de ser parte de, ¿no? Hemos ido evolucionando junto con ello, ¿no? Y bueno, yo creo que finalmente lo único que les podría decir, sobre todo en esta desvelación del oculto, es que nosotros descubrimos cuánto daño nos puede hacer la propia naturaleza junto con nuestra existencia desde que somos pequeños. Cuando éramos pequeños y no había esta desvelación del oculto, ¿quién de ustedes no tomó uno de estos gusanitos peludos? ¿No? No hubo tiempo de pensar en las consecuencias. O sea, no te la pensaste. Tenías que conocer la naturaleza por sí, ¿no? Hoy día ocupábamos plástico y demás cosas que había que transportar, pero la naturaleza regresó a nosotros, no solo nosotros regresamos a la natural, ¿no? Si ella también regresa a nosotros y pues ahora estamos comiendo camarones que traen microplásticos, ¿no? Entonces ahora sí que podríamos decir, la naturaleza es a quien podríamos culpar por todas las cosas que no podemos tomar, así que hay que destruirla, ¿no? Es lo que estamos haciendo de una u otra manera. Me encantó. ¿Ves? Yo sabía que nos ibas a terminar de explotar la cabeza. No sé qué opinen ustedes, señores, pero yo creo que aquí nos encanta volarnos. Pues primero, antes que nada, déjenme decirle a Venus Saga que muchísimas gracias. Están trabajando en su clínica veterinaria y aún así están escuchándonos, pero ahorita dicen que se van a ocupar, que ahora sí ya tienen como algo muy urgente y me dice, se va a quedar grabado, doctora, porque está bien interesante. Sí, no se preocupen y va a quedar también en el canal de YouTube. Lo vamos a subir ahí en mi canal con muchísimo gusto. Va a quedar aquí en Facebook y en el YouTube. Hay algo que me gusta mucho y en este momento me voy a poner medio modo zen. Justamente el 8 de marzo tengo un nuevo programa que voy a abrir, es otra página, se llama Sara Chagoya, Anécdotas con Patti Chagoya, ¿no? En estas anécdotas va a ser totalmente de chismecito y hace poquito estaba, de hecho hoy, hace rato, la verdad es que hace rato, por eso les digo que luego se junta el universo y a veces me siento modo zen, estaba pensando en cómo iba a ser, ¿no? Llevo un buen rato analizando, viendo mi discurso, qué es lo que se va a dar, qué sí doy, qué no doy, qué quito, qué pongo. Y en todo esto estaba viendo de la naturaleza del humano. Y a mí me gusta mucho que ahorita estamos hablando nuevamente de esto, ¿no? De la naturaleza. Y en esto que yo analizaba, porque digo, lo que se va a hacer en esta página es sobre todo para mujeres, sin embargo, obvio que es también para hombres, porque vivimos en sociedad, porque es bueno que los hombres nos conozcan a las mujeres, porque hay muchas cosas que tenemos que entendernos unos y otros para poder respetarnos, ¿no? Para poder convivir a gusto. Pero entonces en esto yo pensaba en la naturaleza del humano y cómo muchas veces nos toca escuchar que dicen, es que dentro de mi naturaleza está el ser, el tener muchas parejas o y yo digo, como nos decía Miguel, como hemos dicho creo todos nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza como humanos es ir cambiando nuestra sociedad. Es aprender cosas nuevas e irnos modificando. Nosotros humanos se nos ha criticado mucho, hablando del ecofascismo, que modificamos todo el entorno. Y sí es cierto, naturalmente somos los más desprovistos de cómo defendernos en la naturaleza misma. Por eso modificamos, pero también nos modificamos internamente. Nos modificamos en nuestras emociones y en nuestro actuar. Y yo estaba pensando en esto, por eso les digo que me pongo modo zen,
porque estaba pensando en esto y recordaba cómo muchas veces en algunos ataques sexuales hacia las mujeres les dicen, ¿y cómo ibas vestida? No tendría por qué importar. Ah, sí, es que la naturaleza del humano, del hombre, dice, porque si tú ves a los perros cuando están en celo, las perritas, pues van tras ellas y las violan. Y aparte, nuevamente lo pasamos a este ecofascismo pequeño, en pequeña escala, donde los animalistas dicen, es que las perras están siendo violadas. No podemos comparar una cosa y otra, ni nosotros compararnos de forma natural con lo que fuimos hace miles de años, ni a los animales compararlos con el humano porque no son humanos. Ni el perro está violando a la perra, ni nosotros podemos justificar una violación hacia la mujer. O sea, ni una ni otra van, ¿no? Y entonces volvemos a este punto donde sí, formamos parte de la naturaleza, transformamos la naturaleza, más que la naturaleza, el entorno en donde nosotros estamos, pero también nos transformamos nosotros. Y eso es lo que nos va a permitir llegar a este punto equilibrado, en donde decíamos con todos ustedes, y bueno, juntando un poquito de todos, como pueden ver, estoy juntando así como, yo me gustan los rompecabezas, pues. Entonces, juntando este rompecabezas, creo que llegamos al punto nuevamente en donde vamos a equilibrarnos. Este equilibrio en donde efectivamente necesitamos todos de todos, en donde nosotros somos parte de esta naturaleza, somos naturaleza misma, no podemos ni siquiera decir otra cosa, somos naturaleza misma, porque pues somos seres vivos, no hay más. Pero también está en nosotros y nosotros podemos modificar para mal, por supuesto que también podemos modificar para bien, apoyar y hacer. Y me gustó mucho lo que dices, Alan. O sea, se regresa a nosotros todo esto que estamos generando. Regresa en forma de plástico en nuestras comidas. Pues sí, pero porque nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque no estábamos preparados en esta cultura, en esta educación, de qué no hacer con estos desechos. Se empezaron a generar nuevos artefactos para lo que Miguel decía también en un inicio, que es que en algún momento ya lo platicábamos contigo también, Lenin, hace tiempo platicábamos de cómo el ser humano somos flojos por naturaleza. No, somos flojos porque nos encanta, entre menos hago es mejor, y nos lo decía Miguel, entre menos hago, busco que sea mejor esto, ¿no? Y lo pasamos también a los animales. Y pensamos que los animales necesitan estos suéteres, necesitan estas carriolas, necesitan. No necesitan. Tú lo usas, tú eres el que quiere un control remoto para no tener que levantarte hasta donde está la televisión a 2 metros de distancia de ti. Eso es lo que hacemos los humanos, pero que por supuesto que es reeducar muchas cosas de nosotros y que esta flojera que nos cargamos a veces, que queremos justificar con nuestra propia naturaleza, deberíamos de dejar un poquito de lado y empezar a equilibrar y no nada más estar peleando por pelear. A mí eso es lo que yo me quedo, al menos, me encantaría que cada uno de ustedes me dijera, yo me quedo con eso, que no es pelear por pelear, porque, insisto, y lo dije desde el inicio de este programa, tenemos dos definiciones distintas de ecofascismo y las dos nos llevan a nada, a pelea nada más, a estar en contra unos de otros y como nos decía Miguel, a no salvar, nos decía Miguel o Lenny, no recuerdo quién de los dos nos dijo, a no salvar a nuestra propia naturaleza, o sea, a no defender a nuestra propia humanidad, ¿no? Sino a los demás. Bueno, podemos generar un equilibrio, porque además estar en contra del ecosistema es estar en contra de nosotros, como nos decía Alan. Me encantaría que si pueden dejarle algo a los que nos están escuchando, un último mensaje, porque, bueno, aparte de todo, vamos a dar como un pequeño hilito para nuestro siguiente programa que va a ser dentro de 15 días nuevamente. Me gustaría que nos digan, ¿qué le podemos dejar a la gente? ¿Con qué concluiríamos el día de hoy, mi queridísimo Miguel? Ya saben, por orden de aparición, como fuimos llegando, mi queridísimo Miguel, ¿qué le dejarías como de conclusión de esto, de este tema, pero además algo para la gente, algo que le quieras decir
a quien nos estás escuchando del otro lado. Sí, bueno, insisto en esta separación del normal y la naturaleza, pero me voy a concentrar en algo que dijiste sobre la naturaleza humana. Y es que, y no lo digo sin afán de polemizar con Lenin, incluso lo he platicado con él y está de acuerdo. eh, el error es creer que hay una naturaleza humana, es falso. El ser humano es el único animal que tiene dos naturalezas. Tenemos una naturaleza animal, biológica, es cierto. Somos animales, pero somos la única especie que tiene una segunda naturaleza que es artificial o cultural. El fracaso o digamos que el error epistémico de la psicología fue suponer que podía descubrir la naturaleza humana, porque como sabemos en ciencias, para poder predecir los comportamientos de un fenómeno tenemos que encontrar su naturaleza. Al momento que entendemos el funcionamiento de naturaleza, predices su comportamiento. Pero el ser humano parece ser impredecible. Parece que el ser humano hace lo que le dé su gana cuando menos te lo esperas. ¿Por qué? Porque no tenemos una naturaleza. Si solo fuéramos animales, podríamos ser domesticados, sí. Y eso con sus asegúnes, unos mejor que otros, ¿no? Pero por el simple hecho de tener conciencia, de tener no solo libertad, sino libre albedrío, que es otro término que la gente confunde. Libre albedrío no es hacer lo que quieras, sino justificar lo que hiciste. Es decir, explicar en términos racionales, lógicos, discursivos por qué lo hiciste. No lo que hiciste, sino explicarlo. Entonces, el ser humano al tener conciencia, al tener razón, adquiere de manera natural una segunda naturaleza. Entonces, los que dicen, es que en mi naturaleza está ser infiel, no, está en tu cultura, está en tu segunda naturaleza ser infiel y te justificas en la primera. Pero resulta que la primera naturaleza tiene que ser reprimida, como nos lo dijo, y estoy de acuerdo con Sigmund Freud. Se trata de reprimir lo animal, porque el ser humano también tiene otra característica padrísimas. Convertimos todo lo primitivo en cultural. Por ejemplo, el miedo lo convertimos en precaución. La atracción o el deseo lo convertimos en amor, ¿correcto? El cazar, el tener detalles para la pareja lo convertimos en romance. Todo lo primitivo que hay en uno lo hemos convertido en cultural. Entonces, parece ser que la naturaleza humana es apartarte de tu primera naturaleza y acercarte a la segunda, hasta que queden pocos rastros de la primera. Entonces, justificar y decir que, como tú bien mencionabas en el caso de los ataques sexuales, es que es en la naturaleza. No, no, es en lo primitivo, pero no es normal. Tenemos que dejar de darle tanta importancia a la palabra natural y empezar a darle más poder a la palabra natural. Perdón, normal. Sí es cierto, a lo mejor es natural que quieras reproducirte con cuanta hembra pase, pero no es normal. O sea, no es normal porque no está en términos de la virtud eh, violentar el cuerpo de la otra persona, el someter la otra persona a tus deseos. Entonces, ¿es natural que muchos quieran regresar a lo natural? Sí. ¿Es normal? No. ¿Es natural que queramos imponernos sobre los demás? Posiblemente, ¿no? Está lo del alfa. ¿Pero es normal? No. Entonces, ¿con qué quiero cerrar mi participación? Dejemos de darle tanto peso a lo natural y empecemos a trabajar lo normal. No digamos, es que como soy animal, entonces es normal que haga esto, esto y esto y esto. Pero es que tienes una segunda naturaleza. Y esa segunda naturaleza tiende a lo normal, tiende a normalizar tu ser. Entonces deja de estarte justificando tus fallas diciendo, soy animal, soy humano, ni modo. No, lo que te hace humano es la virtud. Lo que tus fallas y defectos no es lo que te hace humano, es lo que te hace animal. Entonces, imagínate que de todas las especies animales que habían, por lo que tú quieras creer, a ti se te fue concedido la oportunidad de pensar y pensarte. ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? ¿Vas a seguir siendo un animal no pensante? ¿O al contrario, vas a usar ese don de pensar para transformarte, para construirte? Y en términos de duelo, sabemos que un duelo nunca se supera, solo te transforma. Entonces tenemos que superar el duelo de ya no ser animales. Qué fácil sería, ¿no? Porque
Una cosa bien curiosa, yo trabajo mi propia antropología filosófica y en ella he afirmado cosas como el ser humano es el único animal que paga por hacer lo que los demás hacen gratis. Todos los demás animales hacen todo gratis, nosotros tenemos que pagar hasta para ir al baño. Con eso te lo digo todo. ¿Quieres dormir? Paga. ¿Quieres comer? Paga. Incluso, y digo, no está bien, pero quieres tener relaciones, también se puede pagar. Todo. ¿Quieres tomar agua? Págala, ¿no? Entonces el ser humano es el único animal que para poder ser, para poder vivir, tiene que pagar. Entonces, hay un duelo. Hay un duelo en que tú dices, híjole, ¿cómo quisiera seguir siendo el niño al que le pagaban todo? ¿Cómo quisiera seguir siendo, o es más, un animal que no se tiene que preocupar por vestirse, no se tiene que preocupar por impuestos, no se tiene, vámonos a lo natural. Pero ese duelo, esa pérdida de tu lado animal, esa pérdida de tu lado infantil, no se supera, se transforma. Vuélvete humano, vuélvete responsable, vuélvete maduro. Entonces, no, definitivamente, no normalicemos el regresar, el dar pasos atrás. Normalicemos el seguir creciendo, el seguir madurando, el seguir fortaleciendo y desarrollando el concepto y la virtud de la responsabilidad. ¿Correcto? Con eso les dejo. Normalicemos las 4 virtudes cardinales estoicas: la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. Normalicemos eso. Y entonces el ecofascismo no tiene cabida en este nuevo mundo porque, repito, la filosofía busca acabar con dogmas. La filosofía busca acabar con autoritarismos. Entonces, que a mí me vengas a decir, es que el ecofascismo es una filosofía. No, no lo es. Le hace falta. Le hace falta una filosofía que normative. Si alguien de los que nos está viendo quiere ser ecologista, adelante. Nada más no des el brinco ecofascista, es decir, no me quieras imponer tu verdad o no quieras justificar genocidio, no quieras justificar xenofobia con tu argumento con tu ideología. Recordemos que en filosofía del mal hay 4 maldades: la demoníaca, la ideológica y otras, pero quiero concentrarme en la ideológica. La maldad ideológica es aquella donde la persona hace el mal porque cree que está buscando un bien. Y entonces hay ecofascistas que entran en la maldad idealista. Creen que realmente están haciendo algo bueno. Entonces yo invitaría a esas personas, bueno, entonces vamos a filosofar sobre lo bueno. Antes de decir si estoy de acuerdo o no, filosofemos lo que es el bueno, hagamos un estudio histórico de qué es lo bueno en tu contexto, qué es lo bueno en tu contexto, para entonces ver si realmente lo que estás haciendo te conduce. No juzguemos y critiquemos al ecofascista, invitémoslos a la mesa y dialoguemos. No se trata de criticar a la persona, se trata de criticar a la ideología. Correcto, entonces no se trata de decir eres ecofascista, me caes mal, porque entonces yo estoy también cayendo en discriminarte. Cuéntame, cuál es tu ideología y vamos a ver hasta dónde puede topar. Entonces sí, no confundamos normal con natural. El ser humano no tiene una naturaleza, tiene muchas, porque la naturaleza humana deviene de su cultura. La cultura nos dio una segunda naturaleza y para no confundir, ¿cómo que tenemos 2 naturalezas? Va, la biológica, el animal, síguele llamando naturaleza, pero la segunda llámale normalidad. El ser humano tiene una naturaleza, sí, pero tiene una diversidad de normalidades impresionante, ¿no? No sé si dije algo, pero pues ya lo dije o no lo dije. Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Aquí volvemos a este punto y lo voy a dejar nuevamente. Creo que si existe esta idea de eco, llámese ecofascismo en cualquiera de sus 2 vertientes. Si estás hablando de eco, como dice Miguel, significa que estás con esa idea. Tienes esa ideología. Ambos tienen la misma, están pensando en lo mismo, tienen la misma idea en común. Entonces, por supuesto que vamos a poder hacer un match. Y generalmente, y se los digo desde mi perspectiva al menos, en donde todo el tiempo se está peleando los animalistas, que así se hicieron llamar, no me regañen, así se hicieron llamar, y se hicieron llamar así este grupo de personas que son amantes de los animales, que están en pro de la protección animal. Y me toca verlo todo el tiempo, que es estos animalistas con la ciencia veterinaria o con los que no les gustan los animales también, ¿no? Tenemos 3. Y yo les digo, no se trata de estar peleados. Si estás pensando ya
En animales, las tres vertientes, unos dicen no me gustan, otros dicen me gustan y hay que cuidarlos de la ciencia, y otros dicen amo a los animales y hay que protegerlos en lo legal. Perdón, los tres están en lo mismo, tienen la misma idea. El ecofascismo va a ser igual. El ecofascismo en cualquiera de las dos vertientes, ya el simple hecho de que estén pensando en este eco implica que están en la misma línea, solo que en extremos distintos, y hay que ir hacia el mismo rumbo, creo yo, central, ¿no? Mi queridísimo Fernando Lenin, ¿nos podrías apoyar con tus conclusiones y algo que le quieras comentar a la gente? Ok, bueno. Mm, yo recuerdo mi lema es, yo no creo, la verdad, que todos nos podemos llevar bien, pero sí creo que todos nos debemos de respetar, perdón. Eso es un hecho, ¿sí? Entonces, yo creo que cualquier bueno, ya quedamos que es ideología, perdón, ya me iban a poner tache. Este, cualquier ideología que hable de no respetar a lo que sea, ¿sí? Yo creo que no es buena, no ayuda. Estamos hablando, pues, también, o sea, ideologías, como dijimos, empresariales o políticas que hablan de no respetar al medio ambiente, ¿no? Y por el lado contrario, ideologías que hablan de que no debemos de respetar a los humanos, o a ciertos grupos de humanos dependiendo, sino que el ambiente es lo que tiene primacía, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no va este asunto. El asunto va por el hecho de respetarnos a todos y a todos. Decía el colega Alan, ¿no? O sea, este tema de las culturas, anteriores a nosotros, no sé, no sé cuál sería el término exacto, pero pues que sí existía un respeto y de alguna manera un equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un nuevo respeto y un nuevo equilibrio con todo esto. No podemos echar marcha para atrás, ¿sí? El tiempo no va a ir hacia atrás, no podemos, como dijo Miguel, regresar a las cavernas, ¿no? Y pues no podemos cambiar muchas cosas que ya hemos hecho. Sin embargo, sí podemos crear cosas nuevas, podemos mejorar. Comentaba contigo el otro día, me parece que hasta te mandé un video de que cuál es la importancia, lo más importante o tal vez lo más poderoso en este tema de la tolerancia, pues la educación, ¿sí? O sea, la educación, la cultura, el hecho de que la gente sepa de que hay opciones que no son el odio, que no son la agresión, que no son el resentimiento, que no es la xenofobia, que no es el racismo, que no es, ¿sí? O sea, ir enseñándole a toda la gente. Tal vez no convenzas a toda, pero ¿qué tal si convences a la mayoría? ¿Sí? ¿Qué tal si convences a las personas que debes? A las personas de arriba, a los poderosos, a quien sea, como dijo Miguel, crear una responsabilidad social, ¿sí? ¿Qué tal si nos enfocamos en todo esto, no? O sea, como dices tú, tal vez es un discurso que tenemos desde hace 30, 50 años, ¿no? Ok, el hecho de que algo sintamos que no siempre da resultado no significa que nos tenemos que rendir, más teniendo en cuenta que la supervivencia está de por medio, ¿sí? O sea, es como si uno como psicólogo te rindieras con una persona con depresión, con la posibilidad pues de que se suicide, ¿sí? O sea, pues eso no es un tema pues que pueda ser tan fácil. Es lo mismo acá. Si estamos viendo que a lo mejor tenemos comportamientos que nos están llevando a un suicidio como especie, ¿por qué rendirnos ahora? ¿Sí? Al contrario, yo creo que es el momento en el que más debemos de luchar, más debemos esforzarnos por cambiar, por ser mejores. Lo vemos todo el tiempo, sí, vemos cosas muy ruines de las personas, muy viles, hasta las vivimos día a día, ¿no? Pero pues también vemos cosas muy buenas, que llámale lo que quieras, ¿no? Pero pues lo estamos haciendo, nos esforzamos. Entonces, yo quisiera nomás dejar eso sobre la mesa. Vemos que podemos ser mejores, enfoquémonos en eso, siempre en ser mejores, ¿sí? O sea, pues al final del día, la evolución, lo que ustedes quieran que sea, ¿no? Nos dio este regalo, que es la conciencia, es la razón, son las emociones, son los sentimientos, lo que sea, ¿sí? Bueno, estaban hablando hace ratito de dar, de que las cosas regresan a nosotros, ¿no? Pues sin, nos dio esto la naturaleza, pues yo creo que también tenemos que dar eso de regreso, ¿no?
nos dio conciencia, nos dio la posibilidad de ser seres que podemos hacer cosas buenas, bueno, pues vamos a devolver. Muchísimas gracias, Lenin. Nada más para dejar claro, porque no estoy segura si se comprendió esa parte, más bien si yo me di a entender en esa parte. Yo decía que tenemos este discurso desde hace 30, 50 años y lo que me cae gordo es que sigamos dando discurso en lugar de actuar. No, no creo que, o no digo que no vayamos a, que no debamos hacer algo o que, ah, pues ya valió esto de todas formas. No, sino que lo que me cae gordo es que sigamos dando el mismo discurso de los que vienen, los que vienen. No, no, ¿por qué los que vienen? Si tú estás ahorita aquí, tú eres el que tienes el poder adquisitivo, perdón, pero los que estamos ahorita, las edades que estamos, somos los que tenemos el poder adquisitivo, los que tenemos forma de manifestar las cosas, de hacer conciencia en otras personas. Entonces, y también, ¿por qué no decirlo? De cambiar en nuestra propia casa. Por ejemplo, su servidora, tengo 2 hijas. O sea, no les voy a decir a mis hijas, ustedes cuando crezcan. No, ese discurso ya me lo sé. Es yo que te tengo ahorita pequeña, hago los cambios en mi casa para que tú sigas fluyéndolos, ¿no? Nada más lo quería aclarar por si acaso no me había dado a entender muy bien, no es por otra cosa, lo juro. Muy bien, mi queridísimo Fernando, muchísimas gracias. Alan, mi estimadísimo Alan, venga, conclusión que quieras dar del tema y algo que le quieras dejar a la gente que nos está viendo en casa. Sí, muy bien. Nada más previo a concluir, una cosa con la que estoy de acuerdo con Miguel respecto a lo que decía de la psicología, ¿no? Yo creo que no es solo un error epistémico, sino incluso hasta en un sentido hermenéutico de lo que ha hecho de la interpretación de lo que es ser humano, ¿no? Pero bueno, regresando a la parte, y ahora sí valiéndome de la propia psicología, creo que hay una situación en la cual nosotros dejamos de lado la palabra, perdón, placer, ¿no? Todo alrededor de esto que surgió sobre lo de violentar a otras personas y demás. Yo creo que hay mucho de esta situación de la especie humana y su gusto por lo hedonista, ¿no? Por lo placentero, por lo agradable, por lo cómodo, por lo que me causa menos trabajo, menos esfuerzo y demás. Yo creo que en el hecho de acercarnos a esa cuestión placentera es que tenemos todo eso que se estaba comentando. Y yo creo, por ejemplo, en ese sentido, esta parte de cómo hemos perdido y deberíamos de retomar el temor a lo natural, ¿no? O a la naturaleza, porque antes nos impresionaba el rugido a lo mejor de las olas del mar, nos podría a lo mejor impresionar de niños, ¿no? Estas nubes oscuras, los truenos y demás, y le perdimos a lo mejor el cierto miedo y el cierto respeto a eso. De todas maneras, digo, la naturaleza nos va a poner si lo requiere, lo sigue haciendo en su momento en nuestro lugar, ¿no? En esta idea de que tenemos cierto dominio sobre ella, pues no es tanto así. Pero sí, ¿a qué me refiero con el temor a lo natural? Hace rato decían de esta persona que sí es que es mi naturaleza porque la chica llevaba falda corta y entonces mi naturaleza me hizo eso, ¿no? Si realmente ese fuera el término de la naturaleza, estaría buscando, digamos, esta persona renunciar a lo que lo hace humano, apelar nada más a esa parte de decir, bueno, es que yo soy esto, ¿no? Yo soy este animal, ya no serías un ser humano ahí, yo entonces también sería ecofascista, ¿no? Le tendría miedo a esto natural, sí, lo querría lejos, lejos, absolutamente lejos de mí, ¿no? Estaría aterrado de que querramos ser de nuevo eso, ¿no? Y no tendríamos que ser, así ya dijo también el compañero Miguel, esta parte de lo virtuoso, ¿no? Esta parte de también en nosotros estaría entonces defender aquello que es natural, ¿no? Si así como podemos defender, yo creo, nuestros hijos, a nuestra familia y demás, tendríamos que defender aquello que los va a acompañar el resto de su vida. Es que mucha gente hablaba del futuro y nunca pensó en el presente. Soy yo quien le va a heredar a los demás, ¿no? No son ellos los que van a hacer algo sobre mí, ¿no? Soy yo quien tiene en este momento cierto impacto. En un futuro, ¿por qué les dejamos esa responsabilidad? ¿Desde dónde partimos, no? Y bueno, por último, tendríamos que hablar entonces a lo mejor de comenzar a criminalizar estas cosas, ¿no? Que exista una verdadera legislación, pero no solo eso, sino que exista realmente una aplicación de una ley tajante y dura. Hay una
parte que me gusta de un pensamiento, un planteamiento de Alejandro Jodorowsky, que decía que si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a manejar borrachos y hay un montón de accidentes, muchas de estas veces esta gente sabe o piensa que si choca va a haber una bolsa de aire, ¿no? Que va a tener el impacto y va a sobrevivir. Se pregunta él, se planteaba él, que qué pasaría si en lugar de tener esta airbag, esta bolsa de aire, tuvieras un machete que te apunta al cuello. ¿Cuántos accidentes habría entonces? ¿Sí? Yo creo que es eso, ¿no? Si realmente le empezamos a dar esa valoración a lo natural, esta valoración al ambiente y demás, tendríamos que tener entonces una legislación severa y no solo eso, una prevención real de lo que tendríamos que estar haciendo para poder mantenernos en este equilibrio. Reitero, esto de regresar a la naturaleza ya, al menos como la conocíamos, ya es imposible, ¿no? Ya no hay forma armónica de hacerlo. Yo creo que es tratar nada más de entender el espacio en el que estamos y cómo podemos poder estar coexistiendo con ella, porque finalmente la necesitamos, creo yo, más nosotros que ella a nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Alan. Y aquí voy a dejar 2 puntos para después. Espero que podamos después tratar estos puntos. El primero de ellos, hablando de todo esto de la naturaleza y que pueda regresar a lo que solía ser, que es imposible. O sea, es imposible. Es igual que cuando hay no sé, una taza rota, el típico ejemplo de la taza rota, ¿no? Pues trata de pegarla, ya no va a ser igual, por más que lo intentes, por más que lo hagas, no va a ser igual. Ah, que le das una pintada, pues perdón, pero ya no fue lo mismo. Y está agrietada. O sea, es imposible. Ah, bueno, que lo voy a volver ahora a una microtacita de donde se rompió. Sí, ya no es lo mismo. O sea, insisto, no es igual. No sé si por ahí querías decir algo, Toscano. Sí, ok. Sí, Sí. es que ahorita que mencionabas eso de no volver a ser igual, me vino este recuerdo. ¿Cómo sabemos que no hace siglos, millones de siglos, ya pasó esto? Y entonces nosotros somos una humanidad que superó la destrucción de la primera humanidad que hizo un regreso a lo natural. Porque si eso fuera cierto, entonces el ser humano tiende siempre a ser lo que es. Entonces, por más que intentemos regresar a ser animales, el ser humano tarde o temprano va a volver a la razón, ¿no? Pero obviamente es un supuesto. No, y claro, y finalmente, aunque fuera así, o sea, porque lo hemos vivido, ya hemos hablado en su momento, habíamos hablado en otros programas, no sé si recuerdan, justo creo que con ustedes también lo tomamos, que es como la naturaleza humana, ¿no? Son bucles. O sea, hacemos bucles en la historia, somos un bucle en la historia. Sin embargo, a pesar de ser bucles en la historia, no es igual. O sea, a pesar de que vivimos una pandemia y hace siglos se vivió una pandemia y antes también ya se había vivido otra pandemia, cada una de ellas ha sido diferente. O sea, nunca vamos a poder tener exactamente igual. Hay diferencias, por supuesto que las van a ver. Entonces, en este sentido, ay, se me fue lo que les... se me fue el avión. ¡Ay, gatito! Ese es otro, no es el de hace rato. Ya lo Es el vi. otro. En esta situación de no poder ser lo mismo, quisiera dejar, les decía yo que quiero dejar 2 puntos. El primero ya se me fue ahorita lo recuerdo, pero el segundo, que es el que sale un poquito de esto del ecofascismo en pequeñas cantidades, como decíamos alguna vez con Lenin, con mi queridísimo amigo Lenin, eh, ¿cómo se aprecia lo que es maltrato, crueldad animal en esta gente que se va también a los extremos? Ya lo decíamos ahorita hace un momento, estos extremos en donde, por ejemplo, no a las corridas de toros, pero qué bueno que el toro mata al torero y se festeja, ¿no? No queremos violencia, no queremos que estamos en pro de los animales porque odiamos la violencia y sin embargo van y matan al veterinario porque no hizo bien su chamba en apariencia, porque ni siquiera se sabía, ¿no? O sea, ¿quién había hecho el estudio? O a través de qué ciencia se definió que efectivamente no se había hecho bien las cosas. Entonces, este punto yo lo quiero dejar para otra ocasión, en donde vamos a hablar de este fanatismo en pequeña escala, en lo que es
la protección a los animales en pequeña escala, ¿no? Porque ahorita hablamos en grande, ecofascismo, algo enorme, pero ahora lo vamos a dejar para pequeña escala. Y el otro punto ya se me fue, pero espero acordarme. Bueno, por lo mientras vamos a dejar ahí, cuando hablemos de estas problemáticas que se llevan en lo social de forma pequeña, ¿no? Aquí mismo, en nuestra sociedad directa, y en donde también vamos a considerar todos estos puntos que fueron tomados hoy, la cultura, la naturaleza primitiva, que nosotros también en veterinaria se le llamamos, ¿no? Naturaleza primitiva, y esta parte de conciencia, educación y muchos otros puntos que tenemos que analizar cuando estamos hablando de la protección hacia los animales directamente en nuestra sociedad. Insisto yo, en pequeña escala. También, ya saben, vienen los anuncios parroquiales. Los espero y las espero, sobre todo las espero, el próximo 8 de marzo, en punto de las 3 de la tarde. No va a ser aquí en la página, es otra página, se llama Anécdotas con Pati Chagoya. Va a ser chismecito, pero ya saben cómo soy, entonces no dejo de lado la ciencia. A pesar de que va a haber chismecito, también vamos a tener a nuestros invitados en la ciencia que nos vayan apoyando para entendernos incluso nosotras mismas. Es un proyecto que tengo desde hace 6 años, así es que al fin me voy a atrever a hacerlo y los invito, espero que estén ahí, chicos, a ustedes están súper mega invitados, por favor, ojalá que nos puedan acompañar. Y dentro de estos anuncios parroquiales, este 2 de marzo vamos a estar llevando a cabo un curso sobre responsabilidad profesional del médico veterinario zootecnista aquí en Morelia, Michoacán. Me encanta que nos quejamos. Fíjense, en general en las pancartas de quejumbres teníamos, quieren que demos gratis nuestro trabajo, quieren que no les cobremos justamente a quienes se encargan de hacer rescates. Y ahora que estoy dando el curso, resulta que quieren que les dé gratis los cursos. 5 formas de hacer que tu gato te quiera más. De verdad que no nos entiendo. No sé por qué somos así. O sea, yo sí puedo hacerlo, pero el otro no me la hace. Otro punto importante, ¿cómo es posible que me siga quejando de que me hacen, vuelven y tornan? Y yo que les estoy diciendo, vente, te enseño cómo nos vamos a defender. No quieran ir a los cursos. O sea, ¿quieres que te defiendan gratis y además sin conocimiento de causa? No se puede. Por eso están todas estas charlas que además son gratuitas, que les agradezco infinito a nuestros acompañantes, a todos ustedes, Alan, Miguel, Fer, de verdad, muchísimas gracias porque lo hacen gratuito. Esto es gratuito, esto es para todos ustedes y es generar conciencia. Estamos hablándoles de ciencia, no es cualquier cosa. También por esto podríamos cobrar. O sea, sí hay cosas gratuitas, por supuesto, pero vivimos de algo, todos nosotros. O sea, de verdad, no me pidan que les dé gratis todo, porque entonces voy a empezar a comer mosquitos como la patita de la canción. Bueno, es esa parte. Otro anuncio parroquial. En 15 días nos vemos. Nuevamente les voy a decir a quienes están ahorita con nosotros, por si gustan acompañarnos, yo estaría encantada de que nos puedan acompañar. Ya saben los análisis que hacemos, pero además vamos a invitar más gente porque, insisto, vamos a estar hablando desde este punto animalista, en lo social, en lo pequeño, cómo ha ido afectando a la sociedad. Y bueno, creo que es todo, espero no se me haya pasado nada. ¡Ay, no, sí se me pasa! 22 de marzo vamos a estar también con el curso de responsabilidad profesional en Tepic, Nayarit, así es que los esperamos a todos los de Tepic, por ahí les vamos a estar mandando la información. Aquí les voy a dejar, voy a hacer otro post en donde les voy a dejar la información de los acompañantes que tenemos el día de hoy, mis queridísimos Miguel, Alan y Fer.
Aquí les voy a dejar también toda la información en un nuevo post para que no se pierda con comentarios. Y ya saben, dejen sus comentarios. Si quieren que se hable de un tema específico, por supuesto, también déjenlo y estaremos respondiéndoles por ahí. Si no hay nada más, nadie por acá dejó comentario, conclusión o algo, así es que, bueno, damos por terminada. Les agradezco muchísimo, chicos, de verdad, como siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias por el apoyo y pues nos vemos en 15 días.